La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezamos el programa número 338 del Derecho y al Revés, en la operación Agustín Romero, en la producción Fede Politi, gracias a ambos. Profunda envidia le tenemos a Mercedes Jones, que hace 6 o 7 minutos está hablando con Inde Pomeraniec, mientras nosotros acá no podíamos más que verlas, mientras se reían y charlaban. Pero yo estoy mirando el televisor que tenemos, la pantalla que tenemos en el piso, y dice, se acercan las tormentas. ¿Será por todo esto que vamos a conversar con Inde? ¿O será que es una cuestión climática? Bueno, arrancamos. Inde Pomeraniec, periodista, editora, escritora, más de 30 años de trayectoria en medios gráficos, bueno, ahora hay que decir gráficos virtuales, radio, televisión, licenciada en letras de la UBA, docente universitaria en la carrera de letras de la UBA, en escuelas privadas de periodismo. Bueno, es larguísimo el currículum, premio Conex de Platino en categoría periodismo literario, miembro de número de la Academia Argentina de Periodismo y autora de libros interesantísimos. Menciono, por ejemplo, Rusos de Putin, Soy mi madre, soy mi hija, soy yo, ¿Dónde queda el primer mundo?, Postales de la era Putin, Blackie, y también de libros para niños, porque una de las sensaciones que da cuando uno se pone en tema para charlar con Inde es que descansa poco. ¿Cómo te va, Inde? Bien, no los veo, pero bien, les agradezco muchísimo la invitación, un placer. No nos estás viendo, eso significa que tenemos un problema que tiene que resolver nuestro operador porque no nos está viendo, Fede. La veo a Mercedes, pero a ustedes no los veo, no logro verlos, pero no importa, los escucho, mientras tanto podemos hablar igual. No, bueno, pero estamos haciendo ya el reclamo a la producción porque también tendrías que vernos a nosotros. Ahora nos ves. Ahora, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Un placer, Igualmente. Inde, además de mencionar, porque a mí tu presentación en Infobae, cuando decís, soy lectora en primer lugar, ¿no? Periodista, autora, editora, pero empezás con soy lectora. Y tenés una larguísima trayectoria en todo el tema cultural y particularmente en el de periodismo, en un momento donde todo sucede tan rápido, ¿no? Entre esta cosa que definió también Bauman como modernidad líquida, las diferencias se exacerban cada vez más, se escucha cada vez menos al que piensa distinto, y vos destacás algo que a mí me pareció muy interesante como básico para el periodismo, que es encarar cada hecho considerando el a favor y en contra. Es algo que el título de nuestro programa de alguna manera trata de reflejar, ¿no? Al derecho y al revés. Y, por ejemplo, en tu última nota en Infobae te preguntas, ¿cuándo fue que dejamos de aprobar ideas o expresiones simplemente porque no estamos de acuerdo con quienes las enuncian? ¿En qué momento nos obligamos a decir sí a lo que dicen aquellos que están de nuestro lado y dejamos de escuchar y analizar lo que dicen los otros, que quizás pueden tener razón? Y entonces te pregunto, ¿hay espacio hoy para un periodismo que analice el a favor y en contra? Yo creo que no hay espacio, pero creo que también depende de uno hacérselo el espacio. Yo muchas veces cuando dicto talleres de periodismo, les aclaro muchas veces a quienes se anotan que determinadas cosas que digo yo
tal vez tienen que ver con que yo me puedo permitir algunas cuestiones o con que a mí me pueden permitir algunas cuestiones. Son los mismos talleres en los que hablo acerca de lo que hoy podríamos llamar periodismo del yo o las notas de opinión. Hay algo que tiene que ver con la legitimación que uno tiene a determinada edad o en determinado momento de tu carrera, digamos, que se te permiten ciertas cuestiones. Y en este sentido pienso lo mismo en relación a las formas de hacer el periodismo. Yo escribo, afortunadamente, yo estoy muy feliz de trabajar para Infobae, ya son muchos años, trabajé 5 años y pico, creé la sección Cultura, la edité durante 5 años y pico, y ahora ya hace como 2 años que estoy haciendo newsletter y hago entrevistas y sigo siendo como, digamos, una persona de la casa, y me siento muy cómoda porque al mismo tiempo escribo realmente sobre lo que quiero y de la manera que quiero. Y teniendo en cuenta lo que significa Infobae en relación a las breaking news y a lo que significa en relación al periodismo digital en general y a lo que tiene que ver con todo el periodismo más nuevo que vemos, que a mí se me permita tener ese espacio, quiere decir que se sabe que hay gente que quiere ese tipo de materiales. Y si hay gente que quiere ese tipo de materiales, hay que dárselos. O sea, es así. Hay que buscar la manera de legitimar también eso, ¿no? Sí, bueno, fantástico lo que decís y agregabas, hay que hacerse el espacio. Bueno, creo, Alejandro, nosotros nos hacemos el espacio, ¿no? Para el a favor y en contra, para el derecho y al revés. Me parece muy interesante que gente como vos comparta esta posición. Y quiero felicitarte por esta definición tuya que decís, soy lectora. A mí me parece fantástico. Borges, sabrás, decía, muchos se vanaglorian de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Y María Elena Walsh tiene un artículo fantástico que una de mis hijas me lo regaló enmarcado, que el título es Un personaje feliz. Y ese personaje feliz es el lector. Desde ese lugar, felicitaciones. Pero ahora quiero preguntarle algo a la escritora y quiero preguntarle sobre tu libro, Soy mi madre, soy mi hija, soy yo. Allí decís, a veces me digo, soy mi madre y soy mi hija y me pregunto dónde estoy yo, dónde queda mi lugar, y pienso que eso tal vez es algo que pasa a esta altura de la vida y que no soy la única a la que le sucede algo así. Te puedo asegurar que no, yo lo siento tanto como vos, siento que yo soy el futuro de mis antepasados y el pasado de los que me sucederán. Contanos algo más de este libro, que el tema me parece apasionante. Bueno, en realidad ese fue es un libro digital, es un libro que reunió algunos de los artículos en donde yo trabajaba cuestiones que tenían que ver con estos temas, con vínculos, con cuestiones de temas de género, pero cuestiones de temas de género, yo tengo 62 años y soy de las mujeres que nunca a la hora de definirme o de calificarme no habría dicho nunca que yo era feminista. A partir de Ni Una Menos y de mi participación en Ni Una Menos, puedo empezar a incorporarlo a judía argentina feminista, pero no existía, o argentina judía feminista o feminista argentina judía, el orden es aleatorio en ese sentido. Madre, o sea, no me gusta que haya una cosa que tenga que priorizar alguna de esas cuestiones, porque todo eso hace a mi identidad. Y ese libro, de algún modo, reúne todos esos artículos en donde yo reflexionaba sobre estas cuestiones. Más que nada, te diría, Marta, ya que hablamos de lecturas y demás, más que nada como profundo homenaje siempre a Natalia Ginzburg, ¿no? Que es como la escritora así de las pequeñas cosas, de las pequeñas virtudes, de los lazos de familia, del léxico familiar, ese tipo de lectura que tal vez para muchos hombres y durante mucho tiempo era literatura menor y que en los últimos años ya empieza a tener como su propio espacio. Así que ese libro reúne artículos de ese tenor en donde aparecen esas reflexiones de la mediana edad, si querés, ¿no? En donde todavía estás un poco en el medio, ya camino a ser mayor. A esta altura ya soy grande como para decir que soy más grande que la mayoría del mundo, que es lo que nos pasa a cierta edad. Y entonces, bueno, es imposible no reflexionar. Inde, vos sos grande con mayúscula.
No, te juro que no, te juro que no. Pero me quedé pensando en algo en relación en el a favor y en contra que no terminé de responder, que yo empecé a reflexionar sobre eso, ahora cuando reeditamos el Blackie, empecé a reflexionar porque me preguntaban, bueno, ¿y qué pensás? ¿Qué periodismo, qué diferencia había en el periodismo que ella hacía con el que hacemos hoy? Y yo diría que hay muchas diferencias, pero que fundamentalmente, en la época en que Paloma Efron hacía periodismo, todavía estaba esa obsesión por encontrar el a favor y en contra para que el oyente o el televidente o el lector sacara sus propias conclusiones. Y lo que ahora tenemos es puro sesgo de confirmación. Vemos un canal y sabemos lo que vamos a escuchar, vemos otro canal y sabemos lo que vamos a escuchar y lo que vamos a ver y las vergüenzas que van a pasar mis colegas y nosotros los vamos a estar viendo. Lo mismo nos pasa en algunas lecturas, menos, diría que el periodismo gráfico, hay canales que dan vergüenza y esos mismos grupos de medios tienen diarios que siguen siendo muy legibles y diría que con periodistas de muchísima calidad. Pero antes había como una obsesión por tratar de buscar todos los ángulos de un tema, de tal manera de que el periodista lo que hacía era servirle la información y las posibilidades de análisis para que fuera la audiencia la que determinara, exacto, no quien me sigue a mí. Exacto, y yo agregaría, Inde, que no es la decadencia que estamos viviendo, abarca absolutamente todos los espacios, no solo la política, abarca a los empresarios, abarca el periodismo, como vos decís, la justicia, ni hablemos, la ¿no? justicia, las organizaciones no gubernamentales. De eso tenemos que salir, pero tenemos que sentirnos interpelados, absolutamente todos. Yo creo que es una de las cosas de las que hablo en el último newsletter, y lo hablé también cuando escribí sobre la película de Nanni Moretti y un libro que salió sobre la cultura woke y la izquierda. Yo creo que no terminamos de darnos cuenta, o que empezamos a darnos cuenta de la tragedia que significó la implosión de la socialdemocracia en el mundo. Uh-huh. Como diría que como núcleo en el centro de un espectro ideológico que hacía que nos burláramos de la idea de la ancha avenida del medio, pero en esa ancha avenida del medio cabíamos todos, y el problema es que ahora no puede ser que uno tenga que necesariamente convertirse en un extremo cuando de pronto uno intenta mantener un equilibrio y justamente evitar esa polarización. A mí nunca me dio vergüenza que me llamaran Corea del Centro, no me da vergüenza. Claro, así es. Mercedes. Ahí sí, yo lo querría relacionar a esto que estás planteando con... a mí me encantó una entrevista que te hizo Sol Leguizamón, donde al final vos decís que con tu experiencia, por haber estado en medios grandes y que se dirigían a grandes audiencias, vos en general tratás de buscar justamente una audiencia vasta, amplia, y entonces no escribís para poquitos. Y a mí me parece importante que le comentes a la audiencia este tipo de trabajo que vos haces de construir comunidad a partir de escribir para audiencias diversas. Sí, me parece interesante lo que decís porque forma parte también como de una preocupación. En general, desde que yo hice en mi vida fundamentalmente periodismo cultural y periodismo internacional. Si para los que pasaron por las redacciones saben que en ambos casos, aún en política internacional, son como esferas que para las grandes mayorías dentro de las redacciones solo están realmente vivas cuando hay un Nobel o una guerra, por ejemplo. Es decir, no son aquellas secciones que se privilegian. De hecho, solo el diario La Nación conserva, creo, la verdad que no lo vengo leyendo en papel hace rato, pero siempre exterior adelante. En general, todo lo que tiene que ver con política internacional y cultura es de los especialistas, y cuando pasan cosas es cuando nos convocan. Lo mismo pasa también en los programas, en los magazines, en la televisión, en la radio. Solo se nos convoca cuando pasa algo y hay que explicarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algo del orden de la divulgación, que a mí la divulgación es una de las, digamos, una de las ideas del periodismo que más me interesaron siempre, y que tal vez
no se tiene demasiado en cuenta. Me interesa que el otro me entienda, y me interesa que el otro me entienda, pero también me interesa que el otro crezca conmigo, ¿no? Por eso también siempre me resultó muy importante trabajar en los medios públicos. Para mí trabajar en los medios públicos, haber hecho Visión 7 Internacional y la continuación del noticiero internacional que hice después entre el 2016 y el 2018, es decir, hacer un noticiero internacional en la televisión pública sabiendo que eso llegaba a todas las provincias, o hacer Vidas Prestadas en Radio Nacional, un programa sobre libros durante 5 temporadas, siempre lo que me provocaba era casi algo del orden del, no sé cómo llamarlo, de la docencia, docencia y divulgación, pero docencia no desde que yo estaba arriba, sino compartir algo que yo sé y que me parece importante. Siempre me gustó recomendar, entonces siempre me parece importante poder hacer eso desde los medios, porque es una manera como de llegar, y porque sobre todo porque cultura y política internacional son esas disciplinas que mucha gente cree que no son para ellos. Tal cual. Quienes hablan esos temas hablan para los propios, no hablan para el que no sabe o para el que sabe menos. Ahora, entonces, en ese sentido, me parece importante esto que decía Mercedes, por eso, ¿no? Para generar eso de comunidad, esa idea. Inde, yo en ese sentido, te cito, intento pensar por fuera de la regla del binarismo que todavía nos prohíbe cuestionar o repudiar 2 o más cosas a la vez. Y a partir de ahí, esto lo decís para opinar sobre nada menos que el conflicto de Medio Oriente. Vos dijiste antes, judía, argentina, feminista, cualquiera que sea el orden. Yo podría identificarme con los 3 porque por mi familia también he sido feminista desde como hombre y sigo haciéndolo. Pero vos decís, en este sentido, mi discusión se enciende con aquellos que justifican lo que hace Hamás en nombre de la, entre comillas, resistencia, pero también con quienes monopolizan el sufrimiento y no se conmueven ante los padecimientos indecibles de los civiles en Gaza. No hay forma de que me identifique con ninguna de estas barbaridades. A mí me parece extraordinario el concepto, lo comparto plenamente. Ahora, te pone en un lugar donde en momentos de grieta lo más factible es que te peguen de los 2 lados en lugar de... Eso pasa, claro. Sí, pero estoy acostumbrada y hace muchos años, yo cuando hacía periodismo internacional solamente, digamos los años que trabajé en eso, hacía eso en el diario Clarín y también en el noticiero de Canal 7, yo había decidido no ocuparme, que no fuera mi especialidad, Medio Oriente. Pero básicamente, no solo porque era algo, digamos, que me podía hacer sufrir en términos personales o familiares, sino porque no tenía espalda para resistir a mi propia familia judía, por llamarlo así. Es decir, me costaba mucho cada vez que me escribían para cuestionarme algo en relación a lo que es el conflicto con los palestinos. Y entonces había yo decidido más o menos correrme, y muy esporádicamente aparecía, de modo que sé muy bien en qué momento empezó a usarse la palabra sionista como insulto. Me acuerdo muy bien porque escribí además sobre eso. Cuando por otra parte yo crecí con el sionismo como la idea de, bueno, Israel, cuando yo nací ya existía el Estado de Israel, Israel es ese lugar a donde todos los judíos podemos ir si queremos, nos van a recibir, vamos a estar ahí. Llegar a Israel es como llegar a Koach, uno entra y sabe que está en un lugar que es completamente, es una sensación que no la tenés en ningún lugar del mundo. O sea, a mí eso me sorprendió enormemente. Es muy raro para un judío no ser el otro, ¿sí? Entonces, todo eso está perfecto. Ahora, ¿cómo vas a crecer de la manera que creces? Avanzar de la manera que avanzás, enriquecerte de la manera que enriqueces, si lo que tenés al lado es una pobreza fenomenal, gente que te detesta, que lo único que quiere es terminar con vos. O sea, hay unas trampas ahí fenomenales, y sobre todo cuando tenés gobiernos como el que tiene Israel ahora, y que en los últimos 20 años lo tuvo muchas veces, porque Netanyahu permanentemente está volviendo, digamos, y que es un hombre que se acomoda con quien sea, y en este momento, como no hemos visto nunca, está con una alianza en donde hay supremacistas que uno hasta podría comparar, y lo digo de manera que me avergüenza, podría compararlo con los integristas de Hamas del otro lado. Sinceramente, eso es algo que a mí, yo no me identifico con esa gente, como no me identifico con la gente que lo va a premiar ahora
Me molestó muchísimo que ayer todos los medios salieran con la comunidad judía va a premiarlo al presidente Milei y a su hermana. No, son los Lubavitch los que los van a premiar, no es la comunidad judía. La comunidad judía es infinitamente más vasta. No me identifico con nada que tenga que ver con esa cuestión, digamos, ni con la ultraortodoxia judía, ni con la cuestión religiosa. Para mí la cuestión religiosa judía es mi literatura, mi tradición. Yo tengo que ver con el laicismo judío, profundo laicismo judío, separación de religión y Estado. Eso es lo que a mí me identifica. Ahora, en paralelo, no, hermoso, pero en paralelo, vos justamente, diciendo todo esto, también podés decir dónde está el repudio a la violación como metodología de guerra, al horror de lo que pasó el 7 de octubre y los días siguientes, ¿no? Sí. Mira, a mí hay algo que tengo muy claro a partir del 7 de octubre, lo tengo pero clarísimo. Yo no tengo ningún problema en escuchar todas las críticas del mundo, porque las hago yo, porque leo el diario Haaretz todos los días, varias veces por día. Tengo clarísimas las críticas hacia el gobierno israelí, primero por no haber protegido a la población como debió hacerlo, y no lo hizo por montones de motivos, y quiero creer que básicamente tiene que ver con la arrogancia esos motivos. No quiero pensar en cuestiones conspirativas de otro orden porque es demasiado violento y horroroso. Sí pienso en la arrogancia como una de las grandes razones. No me preocupa que cuestionen al gobierno, no me preocupa que lo cuestionen ni que digan que hay que juzgarlo a Netanyahu, estoy de acuerdo en todo eso. Ahora, si vos, mientras me estás diciendo eso, no reconoces lo que fue la masacre del 7 de octubre, no tengo nada que hablar con esa persona, nada que hablar. Eso es algo que está primero, y además quien rompió el cese del fuego en esta oportunidad fue Hamás. Es así. Exactamente. Bueno, yo querría... a ver, sí. De más está decirte que coincidimos absolutamente, te escuchábamos con mucha atención, en silencio. Y bueno, Mercedes, después yo quisiera preguntarle algo a Inde. Sí, lo mío era más para asociar a algo que me encantó de todas las cuestiones que descubrí con Inde, es una definición de belleza que la toma de otra persona. No quiero extenderme por el tiempo, pero ella dice: la belleza es como un resplandor. Y me encantaría que le dijera a la audiencia en este momento qué obra de teatro, qué texto, qué película, qué libro ella en este momento está viendo, leyendo, podría recomendar con esta definición de belleza. ¿Qué le provoca o en qué pieza de arte ve este resplandor de belleza, como para compartirlo con nosotros? La imagen del resplandor me la dio Gastón Burucúa, José Emilio Burucúa, sí, que es como el mayor historiador del arte y es una persona generosísima, además de un amigo de estos últimos años. Es alguien que admiro muchísimo y a quien le pregunté qué era la belleza para él, y me respondió eso, pero así como pensándolo en el momento, y me encanta esa idea. Estoy todo el tiempo buscando imágenes, como busco imágenes para ilustrar mis propias notas, y como en pandemia trabajé mucho también buscando. En pandemia yo todavía editaba Cultura de Infobae y era todo tan horrible lo que estábamos viviendo que inventé una sección que se llamaba La Belleza del Día, y todos los días buscaba un cuadro, algo que me gustara mucho. Naturalmente, como para la mayoría de la gente, yo no soy además especialista en arte, tengo como periodos que me gustan mucho y me gusta entrar a verlos, y tiene más que ver diría que con el postimpresionismo que con el impresionismo, ¿no? Me gusta mucho Bonnard, me gusta mucho Vuillard, me gusta mucho Baroton, me encanta mirar pintura, mirar cosas que tienen que ver con pintura. Y en cuanto a lo que busco, estoy escribiendo ahora sobre la película, esta película preciosa que estuvo nominada para los Oscars, que es Vidas Pasadas, y estoy... Ver esa película me respondía a esto de buscar belleza, porque me parece que ahí hay belleza, además de montones de preguntas y cuestiones,
Y ver eso me hizo ver de nuevo, estoy escribiendo justamente en estas horas, ver de nuevo La La Land, que es una película, a mí me encanta esa película, me parece que es como todo, ¿cómo decirte? Esa música, esas imágenes, esa estética, esa historia, esos actores, ¿no? Emma Stone y Ryan Gosling, que me parecen divinos y talentosos. Para mí la belleza está en esas cosas también, o en volver, como decía antes, en leer a Natalia Ginzburg, o, por ejemplo, volví a leer a partir de una carta que me mandaron. Para mí belleza es 84 Charing Cross Road, o sea, claro, es un libro fabuloso, que hay una película con Anne Bancroft también que es divina. Belleza. Yo te iba a llevar para otro lado, justamente porque tiene que ver con un artículo que escribiste no hace mucho en relación al libro publicado recientemente por Leila Guerriero sobre la historia de Silvia Laveirú, La Llamada, pero esto lo dejamos para otra oportunidad. Quiero volver a la belleza de cada día que vos mencionás, porque por supuesto me surge asociarlo con un poema de Borges que dice algo así como: no hay un día que no estemos un instante en el paraíso, ¿no? Es linda esa imagen. Mira, soy en general, siempre me definí como una de las personas vaso lleno, ¿no? Y me defino como vaso lleno y me defino como judía quejosa. Lo que quiero decir es que no soy depresiva, no soy de bajonearme. Tengo una cosa melancólica, pero siempre rápidamente busco algo para estar mejor, lo que no quiere decir que no tenga angustias profundísimas y que cada vez sienta que bien a lo Woody Allen tengo la muerte pisándome los talones, por supuesto, pero soy muy activa, soy muy curiosa. Yo creo que además los periodistas somos curiosos profesionales, soy muy curiosa. Hago muchas cosas también porque me harto si hago solo lo mismo. Me despiertan curiosidad y ganas de saber y ganas de ver montones de cosas. Leo muchos libros al mismo tiempo. Soy capaz de ver una película detrás de la otra, no tengo ningún problema. Y después en todo caso la vuelvo a ver si me quedó algo pendiente. Me gustaría tener días de 48 horas o más. Estoy por ser abuela por primera vez. Dentro de pocos días van a ser mi primera nieta. Y estoy como absolutamente expectante con lo que significa eso también en términos de belleza, volver a tener un cachorrito que es mío propio, de mi familia. Inde, tu próximo libro tiene que ser: soy mi madre, soy mi hija, soy mi nieta, soy yo. Inde, es muy buena idea. Estamos abusando de tu tiempo, de lo que habíamos acordado. También nosotros vamos a tener que ir a pausa, pero yo hay dos cositas que no puedo dejar de decir. Una, lo mencionaste a Gastón Burucúa y me trajiste la memoria de Martín, su hermano desaparecido, compañero mío de división en el Nacional de Buenos Aires. Entonces me conmovió profundamente y quise evocarlo al aire porque era demasiado cercano, ¿no? Y la otra, vamos a recomendar, nosotros siempre recomendamos un libro y lo empezamos a recomendar ahora antes de despedirte. Yo quería recomendar específicamente el último libro tuyo sobre Putin, y te hago en un minuto, resumime qué significó la elección, no sé, la pongo entre comillas seguramente la palabra elección de Putin ayer con el 87% de los votos. Primero, creo que está muy tranquilo y debe estar, más allá que dijo que quería que ganara Biden, eso lo dijo para provocarlo a Trump, porque Trump lo admira muchísimo y Putin lo tiene siempre como ahí, como de rodillas. Y él sabe que si gana Trump tiene mucha tranquilidad, primero porque Trump no va a mandar no solo armas, sino que se va a alejar de la OTAN en ese sentido, como ya lo dijo, por otra parte. Siente que en Europa la cosa está ardiendo, pero hay diferencias enormes entre lo que acaba de decir Macron y lo que el gobierno alemán, más allá de que la CDU en Alemania esté de acuerdo con llevar incluso hombres al combate. Creo que tiene pensado tener además una guerra de largo aliento, que no le preocupa mantenerla así y cada tanto matar a algunas personas. Pienso que está seguro, que está tranquilo y que cree que tiene, como aquella famosa frase, cada hoja que se mueve la maneja. En relación
a lo que él siente, por lo que yo lo conozco, se me ocurre que pasa por ahí. ¿Qué va a pasar después? Solo hay que prestarle atención a aquellos que están, aquellos que son candidatos que quieren llegar a la presidencia, que quieren terminar con Vladimir Putin y que están haciendo las cosas prolijamente. Navalny no las hizo prolijas en el sentido de que transgredía permanentemente. Y era una manera de llamar la atención, pero fue también una manera de que su vida acabara muy pronto. Hay dos personas, uno es Nadezhdin, no me acuerdo ahora el nombre, Boris creo, que está en Rusia, y hay que prestar atención a quienes están en Rusia. Los que están fuera de Rusia, dudo seriamente que puedan llegar a hacer algo. Inde Pomeraniec, escritora, lectora, periodista, docente. Como vos decís, querríamos nosotros también, por lo menos si no que el día tenga 48 horas, que este programa hubiera tenido un par de horas más para seguir charlando. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias por la invitación, Ale. Te mandamos un beso. Muchas gracias. Gracias a vos, Inde. Y nos vamos a una pausa alegre. León Gieco, Joana Gieco y un carnavalito. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Bueno, estamos de vuelta, realmente con la sensación que le comenté a Inde en el cierre, ¿no? Que hubiéramos necesitado mucho más tiempo para seguir charlando. Sí, realmente es un gusto, un placer, y además la forma que ella tiene de divulgación es, como decía, su manera de hacer docencia también, ¿no? Tal cual. No, y eso que dijiste vos, lo que tratamos de hacer nosotros es exactamente eso, dejar a la gente que nos escucha pensando, colaborar para que los demás incorporen cosas que de repente podemos traer con los invitados, con nuestros propios pensamientos, pero no para bajar una línea, no para decir esta es la dirección. Inde lo dijo con mucha discreción, pero ella habló con claridad de un canal de televisión y un diario, el diario que sigue teniendo una amplia diversidad y que sigue expresando una cantidad de cosas, y el canal del mismo grupo que parece trinchera de grieta, pero el otro día un periodista amigo me decía, parecería que en ese canal, La Nación Más lo voy a decir, están adivinando lo que quiere hacer Milei para hacerlo ellos antes, ¿no? Y bueno, es un poco, es el ejemplo más claro para como mí de te grieta. diría algún joven, bueno, eso garpa, ¿viste? Claro, eso garpa. Tal cual. Una palabra cortita, igual, por supuesto escucho lo que ustedes agreguen. Dijimos que íbamos a recomendar el libro, Inde escribió 2 libros sobre Putin. El último se llama Rusos de Putin, que toma postales de la era Putin, que es el primero, 10 años después. A mí me resultó extremadamente interesante. Leo, por ejemplo, un párrafo. El conserje del imponente Hotel Nacional cree que disimula su calvicie y en su estrategia no contempla el ridículo. Bueno, es decir, es hablar de con todo un panorama de un país como la complejidad que tiene Rusia, o te doy, Mercedes, o el verdadero socialismo llegó con el celular. Por primera vez todos hacemos lo mismo, mirando a la gente que en el subte está con su celular en relación a lo que escribió 10 años después. Es decir, realmente es un libro muy analítico, basado en entrevistas, basado en su presencia en Rusia, pero a la vez profundamente literario. Dale, Mercedes. Yo, sin saber que la íbamos a invitar a ella hoy, obviamente, en febrero del año 2022, leí una nota de ella que me impactó muchísimo, porque ella hablaba de la ofensiva en Ucrania y decía que mostraba que las ambiciones imperiales de Putin, que nadie ignoraba, parecían desbocadas y sin freno a la vista. Pero lo más importante, y lo voy a leer porque lo rescaté, ella cita a un analista ruso que dice: los gobernantes rusos más exitosos fueron siempre aquellos en los que se combinaban cualidades de criminales y estadistas. Qué bárbaro. Es muy fuerte y encima
no sé si lo puse yo o estaba en la nota, porque no entré en la nota, sino en lo que yo tomé, el punteo que hice. Yo pensé que los gerentes y CEOs más exitosos del mundo son los que combinan ambición desmedida con personalidades sociopáticas, que no sé de dónde lo saqué, pero son estudios realizados, ¿no? Yo lo uní a esto de gobernantes que unen estas características de estadistas y criminales y gerentes y directores de empresas que unen ambición desmedida con personalidades sociopáticas. Es muy fuerte. Bueno, eso está en Los rusos de Putin. Ideas, ¿no? Te aclaro, esa frase que acabas de leer está en Los rusos de Putin, libro que recomendamos. Buenísimo. Marta, Bueno, adelante. Vamos a la al polémica, derecho o al debate. revés de la realidad actual nacional. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el derecho o por el revés? ¿Qué sé Y yo? yo estoy viendo mucho revés. Hay mucho revés. Sí, mucho revés. Bueno, por supuesto está el tema del DNU, que si va a ser también Rechazado en diputados. En ese caso seguiría vigente porque tiene que estar rechazados en... al revés. Si es rechazado en diputados, si ya fue rechazado en el Senado, deja de tener vigencia, pero si no lo rechazan, sigue vigente. Bueno, hay distintas posibilidades donde todos nos mareamos. Yo ya me mareé con esto, ¿no? Déjame hacer una cosa muy chiquita didáctica en ese sentido para la audiencia, porque justamente no es que nosotros nos mareamos, todo el mundo se marea, porque las explicaciones son pésimas. La Constitución del 94 dice que el presidente no legisla, es decir, lo dice la Constitución del 53 también, pero la reforma dice que no legisla, pero que en circunstancias de excepción, de urgencia y necesidad extremas puede dictar decretos de necesidad y urgencia. En el año 2006, la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reglamentó, y digo reglamentó porque el proyecto es de ella y la mayoría era de ella, los DNU de una manera absolutamente inconstitucional y arbitraria y absurda, incomprensible. Una ley necesita, como todo el mundo sabe, que la aprueben las dos cámaras. Un DNU necesita que no lo rechace una sola cámara. Es un disparate. Por eso tuvimos tantos grotesco. DNU vigentes en la época de Alberto Fernández, porque, bueno, no había sido rechazado por ambas cámaras. Y aclaremos, la de Alberto Fernández, en la de Macri, en la de Cristina, en la de Néstor, en todas las posteriores al 94, Menem también, ni hablemos. Entonces, este es el disparate del DNU. Pero bueno, quería hacer esa aclaración porque lo que nadie discute en el medio de todo esto, porque ahora parece que los DNU son buenos o malos según quien los dicte. Sí, ¿no? sí, tal cual. Y lo que nadie discute en este caso es el disparate de esa ley, a que veces no debería existir. Es bueno recordar con historia, con datos, de dónde proviene esto, ver quién lo utilizó a su favor, por qué ahora se oponen, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que hay dos temas, por lo menos a mí me preocupan. El tema de las inundaciones, en la provincia de Buenos Aires, con el nivel de inversiones que ha habido, con el nivel de supuestas obras que se realizaban, y sin embargo se ha notado absolutamente el abandono. Y bueno, no sé qué opinás vos, qué opinan ustedes. A mí me parece criminal esto. A mí me parece que son las cosas de todos los días que la gente quiere que los gobiernos resuelvan y que no se resuelven. Hay gente que está acostumbrada a que cuando llueve más de 20 milímetros tiene que andar mínimamente hasta los tobillos, después la rodilla, después los muslos adentro del agua, ¿no? No sé, Mercedes, pero los testimonios que se escuchaban estos días, el sufrimiento, la pérdida. Y la falta de previsión, Marta, porque se sabía, venía lloviendo, estaba anunciando 4 días, 5 días, 6 días, ¿y dónde estaba el Estado, en este caso de la provincia de Buenos Aires, para ayudar a las víctimas, ¿no? A ver, lo que estamos diciendo es absolutamente cierto, pero yo me remonto a varios años atrás, donde todo el mundo sabía lo que sucedía en La Matanza y la no inversión y, bueno,
y el desastre desde el punto de vista justamente de las inundaciones y de los circuitos de falta de servicios del Estado provincial, y sin embargo ganaron aquellos que estaban gobernando. Entonces, acá me parece que hay que diferenciar, ¿no?, el voto, que no es racional, como sabemos, y esta cuestión de la queja del ciudadano respecto de los servicios que provee o no el Estado. Y ahí hacer un corte y empezar de nuevo, porque si uno mira en televisión, los testimonios de la gente es bueno, medio como que estamos acostumbrados, o se quejan, no importa, pero después vuelven a votar a los mismos funcionarios. Entonces ahí es donde yo creo que habría que analizar desde otra perspectiva. En este caso deberíamos meternos en un tema que tiene que ver con la educación cívica, etcétera. Pero habíamos quedado también, Alejandro, en hablar de otro tema, Rosario. Yo creo que ahí se han notado, también se sigue notando improvisación, respuestas que son de alguna manera no muy pensadas en cuanto a la estrategia. Y yo quiero traer un ejemplo que me parece absolutamente importante rescatar, mostrar, y es el caso de Medellín, en Colombia. Y puedo hacerlo con algún conocimiento de causa. Yo estuve en el año 74 en Medellín. No sé si ustedes han estado en Medellín en algún momento, en Colombia. Bueno, yo estuve en el año 74 haciendo una visita por distintos lugares de Latinoamérica, y entre ellos estuve en Colombia, y dentro de Colombia, en Medellín. Era absolutamente trágico lo que ocurría ahí, absolutamente trágico, riesgoso, peligroso, etcétera. El narcotráfico estaba adueñado de la ciudad en gran medida, pero por supuesto, tipo Rosario. Era la ciudad más violenta del mundo, así lo definían incluso hasta los propios colombianos. Bueno, aquí que en el año 2017, yo era miembro del comité de expertos en ese momento en Administración Pública de Naciones Unidas, sí, y parte del jurado que elegía aquellos proyectos para premiar, proyectos para el servicio público. Y no dudamos, quienes integrábamos el jurado, en elegir como uno de los proyectos a premiar, uno desarrollado en Medellín, que eran siguen siendo las controladurías escolares, ¿no? Después puedo comentar eso, pero ir a Medellín a entregar el premio 33 años después, digamos. Me permitió estar allí y ver lo que se había hecho a partir del 2010 con Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín, que luego fue el gobernador de Antioquia, que es como la provincia. Medellín es un municipio, una ciudad. Y la verdad, la sorpresa admirable es otra ciudad. Es otra ciudad. En 7 años, Marta, nada más. Es otra ciudad, es otra gente. ¿Qué hizo? Bueno, hay una nota muy interesante este fin de semana en La Nación que se le hace a Sergio Fajardo. Yo lo he conocido a Sergio Fajardo en algunas de mis andanzas internacionales, a él y a otros dirigentes políticos. Sergio Fajardo, que creó en algún momento una organización llamada Compromiso Ciudadano, a partir de ahí se presentó, ganó la alcaldía, después la gobernación. Pero, ¿saben lo que él hizo o cómo definió trabajar esta cuestión? Medellín, la más educada, trabajó fuertemente en el tema educación. Y este es el detalle, entre comillas, que me importa destacar. Bueno, Medellín tiene 2.500.000 habitantes. Rosario tiene 1 millón de habitantes. Claro, más del doble. Más del doble. Y una de las cosas que hizo para hacer Medellín la más educada, que era el centro del narcotráfico, el reino de Escobar,
un detalle, una obra que en este momento es visitada por turistas, son escaleras, ellos no le llaman escaleras mecánicas, escaleras eléctricas, que de un punto de la ciudad suben al cerro, el cerro donde viven 250.000 personas, era el cerro más peligroso, más riesgoso, ahí estaba la guerra del narcotráfico. ¿Y qué hizo? Construyó con una licitación internacional lo que se llama escaleras eléctricas, es decir, escaleras que van desde un lugar de la ciudad, como si fuera Retiro, acá qué sé yo, suben son 150 metros de escaleras eléctricas que transportan a la gente que antes tenía que subir por una ladera escarpada, 350 escalones, llegaban cansados del trabajo o no iban a trabajar para no hacer todo ese recorrido, ¿no? En este momento hay en ese lugar centros culturales, hay lugares de diversión, hay grafitis hechos por artistas reconocidos y como ellos dicen, al principio fue la guerra, después vinieron la tecnología, el arte, el turismo. Claro. Y en este momento busquen Comuna 13, Medellín, Colombia, y ahí pueden ver las maravillas que se pueden hacer con cosas que aparentemente son muy simples. Ahora, yo ahí quiero unir lo que estás diciendo vos con los que trabajan el tema en profundidad. La semana que viene le anunciamos a la audiencia que lo vamos a tener a Gustavo Sierra, autor de 3 libros sobre el narcotráfico en distintos lugares de América y en particular de Rosario también. Hugo Alconada, Moni y Germán de los Santos han escrito una serie de artículos muy importantes el año pasado en La Nación. Hay muchísimos aportes de ese tipo. Todos, absolutamente todos los que estudian la cuestión van sobre lo que dice Marta, sobre cuál es la respuesta que se da desde el Estado a la sociedad para poder liquidar la base en la cual se afirma el narcotráfico. Eso, por supuesto, también incluye la ruta del dinero, los brokers, las empresas y las financieras que ayudan a lavar el dinero narco que están en Rosario. En Rosario hay varios senadores provinciales pedido su desafuero por acusaciones de vinculación con el narcotráfico, que el Congreso provincial los ha defendido y los ha mantenido adentro. Hay toda una ramificación de corrupción política, empresarial con los narcos, de la que se habla muy poco. Sobre eso no se fue nunca. Por el lado de ayudar a la gente, por el lado de hacerle a la gente, que es lo que hizo Medellín, la vida más fácil, integrarlos, hacerlos sentir parte y sacarle así el sustento al narcotráfico, sobre eso no hicimos nunca nada. Yo, estando allí, vi el orgullo que tenía la gente de todos estos cambios que se estaban generando y se sentían parte de... Y este proyecto que fue premiado, que son las controladurías escolares, niños o jóvenes de la escuela secundaria que eran elegidos, algunos por sus propios compañeros, para actuar como controladores del presupuesto de la escuela, etcétera, y tenía un grupo de ayudas también elegidos por los estudiantes que eran capacitados y tenían que rendir un informe de gestión a fin de año a la Controladuría General de Medellín. Impresionante. Y pude hablar con estos chicos y una de las cosas que me dijo uno que había sido elegido, le digo, ¿qué sentís vos cuando haces estas cosas? Y dice, siento que estoy aprendiendo a ser ciudadano. Qué bárbaro. ¿Mercedes? Sí, yo en realidad estaba pensando en esto que hace un rato en el programa Marta dijo, bueno, estás planteándolo desde la educación. Y acá lo que Marta describe es cómo a partir de lo territorial y de la inclusión física de la gente que no tenía acceso a determinados sectores de la ciudad, se va generando cohesión social. Y me preguntaba, ¿cuál sería un equivalente posible acá en Argentina, ya sea en La Matanza o en Rosario? Mira, yo creo, y esto lo dice Sergio Fajardo en la nota, no lo puede hacer solo
el municipio, Tal cual. no lo puede hacer solo la provincia, no lo puede hacer solo la nación. Esto es un trabajo que deben hacer de manera conjunta Estado, y público, provincia privado y municipio. Tal cual, tal cual. Se nos acaba el tiempo y antes de que se nos acabe, yo quería hacer una mención a algo que me parece que en la Argentina es como que, bueno, por eso lo pusimos en el debate, es todo tan rápido, ¿no? Porque esto del narco estábamos haciendo el programa la semana pasada, después vino el DNU, después insultos, peleas, provocaciones de todo tipo. Ya hasta nos olvidamos del Pacto de Mayo. ¿Llegaremos? Sí, tal cual. Pero hay un tema que surgió el fin de semana que se tomó por el lado del escandalete. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires le contestó al presidente que avaló lo que había dicho el diputado Espert, diciendo que los impuestos de la provincia eran tan abusivos que llamaba a la rebelión fiscal. Espert usó las palabras rebelión fiscal. Sí. El presidente dijo que estaba totalmente de acuerdo con Espert. Yo me pregunto, si revisamos los diarios del mundo en los últimos 30 o 40 años, si vamos a poder encontrar algún presidente de un país que llamó a que los habitantes de una provincia no paguen los impuestos, porque una cosa es llamar a cuestionarlo judicialmente, es totalmente legítimo, todo el mundo lo puede hacer. Cada ciudadano puede decir, este impuesto es inconstitucional, confiscatorio. A mí me parece perfecto, se opina, se va a un juez y el juez define, así es la sociedad, si no estamos en la selva. Pero que un diputado nacional, cabeza de su sector, y el presidente digan, no paguen esos impuestos. ¿Qué pasa si del otro lado le dicen, ¿sabes qué? No hay que pagar impuesto a las ganancias porque lo van a reponer ahora y bueno, no paguemos impuesto a las ganancias? Yo creo que no se puede vivir en un país que se quiera llamar civilizado con estas maneras, ¿no? Me suena. Por esta apelación a la anarquía social. Yo quiero decir algo muy importante. Antes de que termine el programa, mañana es el cumpleaños de Inés Sanguinetti y quiero que mandemos un beso fuerte enorme al miembro del equipo, que nos encantaría cada tanto tenerla y compartir con ella su perspectiva tan inusual de algunas cuestiones y tan lúcida. Vamos Inés, feliz cumpleaños y a seguir creando, que vale la pena. ¡Qué lindo! Y a mí se me había ocurrido otra cosa. Inés es de esas personas que baila por la vida. Sí. ¿Te gustó? Claro que sí, claro que sí. E invita a bailar, ¿no? Nos invita a bailar. Tal cual. Y que además fomenta y ayuda y respalda a los que bailan y particularmente a los que no tienen medios, les provee la posibilidad a artistas de sectores carenciados, lleva el arte a la educación, lleva el arte a las escuelas, ayuda a escuchar, como en Jujuy, a las mujeres más carenciadas en cuanto a lo que es violencia de género. Es un ejemplo muy interesante de cosas que se pueden hacer por el bien común, ¿no? Y recomendamos especialmente que busquen en internet la página justamente Crear Vale la Pena. Tal cual. Mira, estamos mal, Mercedes, mal. Me quedaron como 40 segundos. ¿No querés sacar algún tema de esos que duran media hora? No, a escuchar música, vamos a escuchar música. Porque ya que estamos hablando de cumpleaños, también tendríamos que decir que la semana pasada tendríamos que haberla saludado a una compañera de nuestro equipo. Sí, bueno, pero tenemos tiempo para que me saluden a mí por mi cumple. Somos dos piscianas, Inés y yo. Sí. Bueno, es decir, porque hace pocos días cumplieron Mercedes Jones y nuestro productor, el querido Fede Politi, Vamos, epa. Sí. Bueno, vamos los piscianos todavía, vamos los piscianos. Bueno, y ahora sí nos estamos yendo. Un abrazo para todos, hasta la semana que viene.